Y bueno, voy a pasar a hacer algunas impresiones que me dio a mí este libro. No sé si es una novela o un ensayo, finalmente supongo que no importa y finalmente supongo que hay tantas opiniones sobre el género en el que se inscribe este libro como lectores probablemente. En principio les digo que lo que decía el título de esta charla es una trampa. No estoy en contra de la literatura del yo, simplemente es un comentario que suele aparecer, ¿no? En las redes sociales o en las conversaciones, basta de literatura del yo, ¿no? Gente que está indignada, irritada o aburrida de que haya libros que se publiquen en los cuales los autores hagan ficción con su autobiografía o hagan meramente autobiografía. En realidad diría yo que esta categoría de literatura del yo es un poco problemática en el sentido de que lo que tiende a imaginar o a sostener es que hace poco surgió esta tendencia en la cual los escritores escriben con el material de su propia vida y juegan con esa ambigüedad entre ficción y no ficción. Y como dijo alguien ahí en el comentario, ¿qué me importa que me cuentes si te tomaste un café para el desayuno, ¿no? Y en principio, digamos, lo equívoco o para mí problemático de la categoría literatura del yo es que, bueno, hace siglos que los escritores, o que hay textos en realidad que usan el material de la propia vida del autor como material para su relato, ¿no? Por supuesto que también es relativo si esos textos son literatura o no. Me parece que para eso siempre está bueno un texto de Michel Foucault que se llama Tecnologías del Yo, donde analiza la historia de el análisis de la propia vida o de textos, distintos tipos de textos que analizan la propia vida, y parte de un diálogo de Platón, donde para ser buen ciudadano Sócrates le pide a un joven que quiere serlo, le propone someterlo a un interrogatorio o a una serie de interrogatorios en torno a su propia vida, con el objeto, y que él le cuente todo, con el objeto de mejorar su propia vida, ¿no? También rastrea en Séneca y otros romanos, cartas o diarios, ¿no? Ahí surgen como dos géneros que se suelen asociar a este tipo de literatura, la autoficción, el género y el diario, la correspondencia, la carta y el diario, en los cuales también, ¿no? Le contaban amigos o dejaban anotado su propia vida, también con el objeto de mejorarla, ¿no? Digamos que ahí hay como una figura que puede ser la del escribano, digo yo, ¿no? Como dejar registro de la propia vida, esa modalidad muy del diario íntimo. Y después la sigue hacia adelante en distintos momentos de la confesión o preconfesión cristiana hasta la sesión de psicoanálisis, ¿no? Como lugares donde se pone en escena el relato de la propia intimidad. Por supuesto que estos géneros discursivos que mencioné no son ficción, ¿no? Y ese es quizá el problema o la cuestión. Y después, bueno, empezando por precisamente las confesiones de San Agustín, hasta, y quizá hay, si se quieren, un gran literato del yo, que es Dante, con las matices que ahora puedo mencionar en la Divina Comedia. Y hasta Proust, ¿no? La historia de los escritores y escritoras que han hecho literatura con el material de su propia vida es enorme. En términos de diario, por ejemplo, el libro de la almohada de Seisho Nagon, siglo XI en Japón, ¿no? Que también es un fabuloso documento que está ahí como en un lugar a medias entre la literatura y la confesión, ¿no? Pues puede decirse. Y bueno, me parece que esto está en Carrer también, ¿no? Aparece siempre esta cuestión de la verdad
o la falsedad, la verdad o la ficción, y aparece en principio como, como una cuestión a veces hasta mediática, en este caso, ¿no? El autor convertido en celebridad que hace literatura con el material de su propia biografía y aparecen las declaraciones bueno, en este caso hubo como una polémica, está muy bien contada justamente en el artículo del diario de Agustina, léanlo, se lo sugiero. Bueno, es Carrer, como sugiere o dice en el libro, y quizá es el tema profundo del libro, como también sugiere Agustina, se separó en medio de la escritura de este libro y la mujer, la ex mujer, le hizo un juicio y en ese juicio el acuerdo al que se llegó o la decisión que tomaron los jueces es que Carrer tenía que someter los manuscritos en los que apareciera ella al visto bueno de ella, y por eso en este caso, y él lo dice, ¿no? En varias oportunidades, porque esta es la narración, como tantos otros, bueno, justo estoy leyendo yo ahora, se los recomiendo ferventemente, aunque no es una recomendación, digamos, que la pueden llevar a cabo mañana y se olvidan. Les recomiendo que si no lo hicieron, yo todavía no lo terminé, que lean En busca del tiempo perdido de Proust. Bueno, son 4.500 páginas, es un poco largo, pero es fabuloso. Que es la narración de aprendizaje de un escritor, como lo es la Divina Comedia en términos mucho más claramente ficcionales, o mitad ficcionales, en un sentido, porque Dante despliega este espacio, o estos espacios, el infierno, el paraíso y el purgatorio, el paraíso, a los que ya podemos llamar espacios de literatura fantástica, espacios que no son de una literatura realista, por un lado ese relato paralelo, y por otro todo el relato de los personajes históricos lejanos o cercanos a Dante, y el relato de su propia relación con Beatriz, que era un relato que era real, digamos, ¿no? Al que por supuesto ficcionaliza. Bueno, la Divina Comedia es la narración de aprendizaje de un escritor, ¿no? Dentro de las narraciones de aprendizaje, que no son narraciones en las cuales el protagonista afronta ciertas peripecias para convertirse en adulto, digo yo, afronta esos dilemas que son de qué voy a vivir y a quién voy a amar, ¿no? De qué voy a trabajar y con quién me voy a relacionar. El joven que atraviesa eso, que generalmente se decepciona, típicamente la educación sentimental de Flaubert, ¿no? Donde un joven de París, un joven de provincia llega a París, tiene una relación amorosa con una mujer más grande y también tiene una aventura, una aventura política, y de ambas sale decepcionado y crece. Esa es la narración de aprendizaje modélica, ¿no? Bueno, dentro de la narración de aprendizaje, una narración de aprendizaje subgénero o subsubgénero, que sería la narración de aprendizaje de escritor, ¿no? Lo es en alguna medida, ¿no? ¿Cómo aprende un hombre, un joven escritor a convertirse en tal cosa, ¿no? Bueno, Dante pone en escena el propio libro que está escribiendo y el hecho de que él es escritor, y en un momento cuando ve a los grandes poetas, Virgilio y compañía, se cuela en la fila como si fuera el quinto Beatle atrás de los cuatro grandes poetas de la historia. Proust, sin duda, ¿no? Toda la obra de Proust es cómo me convierto en escritor. ¿No se me escucha? ¿Sí? Ah, sí, Elisa, sí, me dice, dicen que sí. Y bueno, en alguna medida, Carrer, si bien no es una narración de aprendizaje, sí es una narración que pone en escena la escritura, ¿no? La propia escritura. Y volviendo un poquito a esta historia más periodística, lo que pasa lo que pasó es esto, ¿no? Que fue sometido a esta censura, o digamos, a esta condición legal en la cual la mujer le impidió, la ex mujer, la ex esposa le impidió
escribir sobre él, o se determinó que ella tiene derecho a revisar lo que él publica en sus libros sobre ella, ¿no? Lo cual es como un tema, digo, hoy quizá puede ser un tema polémico, un tema así que nos hace hacernos preguntas. Me parece un tema interesante, ¿no? Seguramente dentro de 1000 años no nos importará para nada, o no les importará, si es que alguien lea Carrer, nosotros no vamos a estar, salvo que se invente la inmortalidad. Nadie le importará ni Carrer ni su mujer. Pero bueno, es un tema interesante, ¿no? ¿Cómo es que, eh, que la ficción, porque esto en alguna medida se presenta como tal, lo que se dice en una ficción es objeto de un proceso legal, digamos, ¿no? Generalmente, justamente, el pacto de la ficción es entre autor y lector, es el pacto que enunció el poeta John Keats, ¿no? Bajo la fórmula la suspensión de la incredulidad. Yo te propongo que te olvides que te estoy mintiendo, digamos, ¿no? Es decir, que el pacto es que es una mentira. Es decir, y ahí viene una idea, que es una idea que, por lo menos en el análisis de la literatura, y también en gran medida que pregnó en la cultura moderna a partir del romanticismo, la idea de la autonomía del arte, ¿no? La idea de que el artista está de algún modo fuera del mundo y de que el texto o la obra no se someten a las reglas de otro tipo de discurso público. Digamos, ¿no? Entre otras cosas, si un texto se propone como de ficción, no se deduce de ello las consecuencias legales que podría tener, por ejemplo, si el texto no lo fuera, ¿no? Bueno, esto en esta época a la que la crítica Josefina Ludmer llama post-autónoma, ¿no? La autonomía, esta idea de la autonomía del arte cae, esa idea sostenida en gran medida por los románticos hacia fines del siglo XIX y hacia fines del siglo XVIII y principio del XX, es una idea, como dice Isaiah Berlin, que si bien el romanticismo, con su afirmación de la subjetividad y del yo, justamente, tuvo sus problemas, como teoría tuvo sus problemas políticos, también tuvo un gran mérito que fue el de defender la libertad del creador, digamos, ¿no? Sí, por ahí alguien dijo, si él dice que esto es ficción, ¿no? Pero bueno, lo dice dentro del libro, digamos, me parece que la respuesta para esta cuestión siempre es como ambigua, sí y no, digamos, ¿no? Es ficción y no es ficción, es un juego al que el autor se propone jugar, ¿no? Porque también esto, más allá de la cuestión de la verdad y la ficción, tiene que ver con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es esto? Bueno, yo, mira, justo empecé a hacer yoga, ahora volví después de toda esta interrupción pandémica, seguramente inconscientemente o no me influyó Carrer, ¿no? Yo empecé a leer el libro y me dieron ganas de ir corriendo a hacer yoga, ¿no? Digo, y me hizo hacerme un montón de preguntas, ¿no? Cuando Carrer se pregunta, o cita a Proust cuando habla de la familia de los nerviosos, ¿no? La familia de las personas nerviosas. Yo personalmente me identifico plenamente con esa condición. Está también diciendo, está haciendo, a ver, pareciera, y en eso más allá de que nos convence que es verdad, ¿no? Pero de que seguramente muchos de nosotros, muchos de ustedes, yo seguro, me identifico con esta cuestión, llamémosla de la normalidad, llamémosla, ¿no?, del padecimiento psiquiátrico, por momentos lo que postula en algún momento, con toda esta, como él la llama autobiografía psiquiátrica, es como una relación entre sus padecimientos psiquiátricos y su escritura, ¿no? Y la puesta en escena de toda este padecimiento es parte de la efectividad de su escritura y es probablemente parte de lo que nos conmueve. Decimos wow
algunos pueden decir wow, qué irritante, otros wow, qué valiente, otros wow, qué interesante, ¿no? Pero hay algo en ese proceso que a muchos probablemente nos conviene, vaya, lapsus, nos conmueve, y que también otra vez, ¿no es esto también en alguna medida un manual, ¿no? Un manual sea para quienes quieran hacer yoga? De hecho, yo me fui a fijar, no sé si alguien hizo como yo, que acá en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, hay una especie de retiro vipassana, también con todo el ISO, con todo el mismo, digamos, permiso de marca o gestión. Es idéntico al que postula Carrer. Ahora, por supuesto, por pandemia se cancelaron los retiros, pero a mí me dieron muchísimas ganas de ir, ¿no? Es idéntico a este retiro que narra Carrer, ¿no? Entonces, bueno, ahí como y este elemento que estoy diciendo, este texto es un manual, este texto nos sirve para la vida, este texto nos da un ejemplo, en ese sentido se apartaría de la idea de la autonomía del arte, ¿no? Como dice Borges en el prólogo al informe de Brody, ironizando contra Cortázar y sus compañeros del boom latinoamericano, entonces comprometidos con las causas políticas de izquierda. Borges dice, bueno, yo siempre, nunca oculté mis posiciones políticas, pero nunca dejé que interfirieran en mi literatura. No, Borges ahí postula la idea romántica del arte, la idea de que la literatura es entretenimiento o es contemplación estética. Me parece que Carrer, otra vez, la idea que postula es una idea más híbrida, más mixta, es un juego peligroso, ¿no? Interesante también. Vuelvo a algo perdón, pero a este señor lo cito con frecuencia, lo leo con frecuencia y dice muchas cosas interesantes sobre la literatura. Borges cuando comenta el momento, y se relaciona en varios sentidos con Yoga de Carrer, cuando comenta el momento en que Dante se encuentra con Ulises en el infierno, Ulises está condenado por soberbia. Y Dante, en realidad, inventa ahí en la Divina Comedia una muerte para Ulises que no aparece en la mitología griega, ¿no? Ulises va a la guerra de Troya, es un personaje secundario, uno de los protagonistas de la Ilíada, y es el protagonista de la Odisea, ¿no? Que son otras dos modalidades de, de narración, ¿no? Me voy de casa, vuelvo a casa. Típicamente me voy a la guerra, vuelvo a la guerra. Creo que en alguna medida hay mucho en yoga de esto. Me parece que el subtexto es me voy de casa, ¿no? Estoy sin casa. De hecho, lo que se nos cuenta acá, Carrer, es justamente un hombre sin casa, ¿no? Un nómade ahí medio perdido y medio desorientado, ¿no? De hecho, cada parte del texto transcurre en un lugar distinto, ¿no? En el retiro de yoga, en su casa desamoblada en París, en la clínica psiquiátrica en Grecia, ¿no? Y Ulises, bueno, Dante inventa que Ulises muere porque, bueno, vuelve a casa después de la Odisea y vuelve a Ítaca, mencionada un par de veces por Carrer, y se aburre. Entonces sale de nuevo una aventura, ¿no? Tiene el bichito del que no se puede quedar quieto. Bueno, se va hacia las 12 columnas de Hércules, que quedaban ahí como el límite del Mediterráneo y se consideraban como un límite infranqueable, y decide atravesarlas, lo cual era un desafío a los dioses. Y por soberbio muere, ¿no? Dante le inventa esa muerte a Ulises, y Borges, ¿qué dice? Que Dante inconscientemente se identificaba con Ulises porque para Dante la aventura de la escritura era tan peligrosa como la aventura de embarcarse al mar o atravesar las puertas de Hércules, ¿no? Que, por supuesto, Borges, como buen escritor, está quizá
exagerando los peligros de la literatura, o como vemos quizá en este libro, no, ¿no? Quizá justamente escribir es peligroso. Para Carrer parece serlo, ¿no? Carrer, y en ese sentido, siempre me parece interesante pensar en los románticos, es un romántico en el sentido de que la idea romántica también incluía, o en algunas de sus versiones y en la vida de muchos de los poetas románticos, la idea del riesgo, la idea de una vida al límite, la idea de que había que conocer los infiernos, ¿no? Entonces estos infiernos personales de los que habla Carrer, y que pone en escena Carrer, tienen algo de entrego mi vida a la literatura, ¿no? O me examino de un modo cáustico, feroz, con mucho de self-deprecation, ¿no? De autocastigo y de masoquismo. Bueno, precisamente Borges, en ese artículo sobre Dante, es un artículo que está en los 7 ensayos borgianos, dice que lo de Ulises había sido un intrincado suicidio. A Borges esa figura del suicidio le interesa mucho, la toma en gran medida de su abuelo que también, partido en la lealtad a dos bandos dentro de la guerra civil o dentro de un golpe de Estado en la Argentina o de una revolución, en una batalla, la batalla de la Verde, se lanza contra las tropas enemigas para que lo maten, ¿no? Una especie de suicidio heroico. Y es la idea del héroe, que está ya en la Ilíada, la idea del héroe como suicida, la idea del héroe como aquel que pone en riesgo, quizá por un fin mayor, como puede ser el triunfo militar de su pueblo o el que sea, pone en riesgo su propia vida, ¿no? Acá Carrera hace eso, pero me parece que lo mezcla con otro modelo, que es el modelo del antihéroe, ¿no? El clásico modelo del antihéroe de Hamlet y el Quijote a Woody Allen, ¿no? No el héroe valeroso y demás, sino el héroe neurótico, ¿no? Y además, bueno, convengamos que Carrer, digamos, las personas nacidas, bueno, no me quiero poner, ¿cómo se dice? Los amigos, los que se hacen amigos del feminismo, ¿no? No me acuerdo cuál es el término. Pero digo, es un hombre blanco nacido en una clase bastante privilegiada en el momento de mayor desarrollo económico de la historia de la humanidad, ¿no? Es un privilegiado, un aliade, exacto, no quiero parecer un aliade, pero tiene todos estos rasgos que lo convierten, como él subraya permanentemente, en un privilegiado y en un miembro del 1% de la humanidad con mayores privilegios, ¿no? Y lo que subraya todo el tiempo es, bueno, sí, lo sé, digamos, ¿no? Y no deja de ostentar incluso sus privilegios y sus comodidades. Más, dice, sufro. No, bueno, puede no ser heroico, lo dice muy claramente al principio, ¿no? Bueno, a ver, para buscar la cita exacta, que la tengo por aquí. Mi único problema real, y lo era desde luego, pero con todo un problema de persona pudiente, era un ego molesto, despótico, cuyo poderío aspiraba a reducir, y la meditación sirve justamente para eso, ¿no? Y acá aparece esta otra cuestión. Bueno, antes, dos cositas. A veces me voy mucho en digresiones, pero antes era la cuestión de la meditación y la escritura, que me parece uno de los temas del libro. Dos cositas, ¿no? Una, todo autor se inscribe en una tradición, digamos, ¿no? Y me parece que claramente Carrer es, bueno, un escritor francés, digo una obviedad, pero un escritor realista francés. ¿Y qué es el realismo francés, no? En gran medida hay toda una tradición, Balzac, Stendhal, Flaubert, siglo XIX, realismo francés, en la cual esa tendencia, uno de sus rasgos principales de esa tendencia es la idea de poder representar la realidad social de la Francia de su tiempo, ¿no? Para decirlo de otra manera, una ambición sociológica, es decir, una ambición de alguna manera
ensayística, ¿no? Y ahí esto se vincula con otro, estoy hablando de Carrère y sus precursores, otro predecesor de Carrère, que es Montaigne, que él lo menciona en un momento, ¿no? Que es como el creador del género ensayo, o recreador, porque nunca nadie crea un género prácticamente, que también lo cita Carrère como, y tiene una muy linda cita en donde dice, bueno, hace 20 años o varias décadas que me dedico a analizarme a mí mismo, a estudiarme a mí mismo, ¿no? La base del ensayo es este autoanálisis, ¿no? Y ahí otra posibilidad de entender este libro, que es, en guión se dice, bueno, el conflicto puede ser del hombre, o el protagonista, perdón, contra sí mismo, contra otros seres humanos o contra la naturaleza, ¿no? Bueno, en este caso, muy claramente, se trata del conflicto del protagonista contra sí mismo, y ahí, otra vez, quiero subrayar el equívoco de esto de la literatura del yo. Es una posibilidad, hay otras, por supuesto, ¿no? Uno puede hacer ficción con su propia vida, uno puede hacer ficción con algo que no tiene nada que ver con su propia vida, probablemente no pueda escapar de sí mismo. Ahí me alegro, ahí subió el límite y tenemos un montón de gente ahora. Bienvenidos y lamento, perdón que me interrumpo, pero lamento que teníamos un límite sin saberlo de 100. Y ahora sí se sumaron unos cuantos más. Bueno, no sé qué estaba diciendo, pero esto, ¿no? Esto de que, por un lado, la tradición del realismo francés es una tradición sociológica. Por un lado, hay toda una serie de autores que han oscilado entre el ensayo y la narración, que es otra de las cosas, porque esta es otra pregunta, ¿no? ¿Esto es un ensayo o una narración? ¿No? Por supuesto, es una narración. En un punto podemos hablar de que es una narración, pero también lo es las confesiones de San Agustín, que suele incluirse dentro de los ensayos o dentro del género filosófico. Proust, cuando se embarca a escribir En busca del tiempo perdido, duda, y esto está registrado, entre el ensayo y la narración, ¿no? Primero se propone hacer un ensayo sobre la memoria involuntaria y sobre su propia vida. Me parece que en Carrère hay algo de esto y hay como una tradición, ¿no? Y a mí me parece que es muy interesante, y Carrère lo dice, porque estos escritores que ponen en escena la propia escritura son un problema para los que los comentamos, porque ya ellos mismos son a veces sus mejores comentaristas, ¿no? Ni hablar, eso pasa con Borges, Carrère es un buen comentarista de sí mismo, ¿no? Y Carrère mismo, hay una escena, a mí me divirtió mucho, de rivalidad implícita con Houellebecq, ¿no? Cuando en realidad, cuando él lo sacan del retiro por la muerte de Bernard, y porque su mujer, su novia, quiere que del discurso, dice, el candidato natural era Houellebecq, pero bueno, justo Houellebecq está en medio bueno, justamente está en medio del tema del yihadismo y demás, entonces mejor que lo diera él. Los dos nacieron prácticamente el mismo año, ¿no? 56-57, y son figuras muy parangonables, ¿no? Los dos tienen muy claramente este impulso sociológico. Houellebecq mucho más claramente. De repente hay páginas y páginas y páginas de la novela de Houellebecq que parecen un artículo de Wikipedia, o un artículo, un ensayo sociológico, y se olvida por completo de la narración. En el caso de Carrère, justamente, más que narrar la sociedad de su tiempo, que eso está, ¿no? Que en gran medida nos narra un medio social, hay también muy claramente, y otra vez, perdón que cita a este señor, pero lo estoy leyendo, Proust, ese es el giro que hace Proust, ¿no? El giro hacia el yo. Digamos, y pensando mucho en sus antecesores Balzac, Stendhal y Flaubert, que eran todo lo contrario de literatura del yo. ¿Cuál es el tipo de narrador que predomina en la novela realista del siglo XIX, especialmente francesa? El narrador omnisciente.
¿no? El famoso narrador omnisciente, llamado en tercera persona, que ¿quién es el narrador omnisciente? Una voz que habla, que no es protagonista, que no es un personaje dentro del libro, ¿no? No se sabe quién es. Como dijo Flaubert, es el dios de la narración. Se lo parangonó también a los científicos, ¿no? A los científicos sociales, especialmente. Alguien que está fuera de su objeto, que narra desde afuera. Es un invento, por cierto, también problemático, porque todos los seres, la convención de lo que es la realidad parte de que, bueno, lo que percibimos es subjetivo, ¿no? Y el narrador omnisciente de algún modo juega con la idea de que hay tal cosa como una cierta objetividad o como algo parecido a la visión del dios o del científico. Bien, Proust, en línea con un montón de experimentos, Virginia Woolf, Joyce, etcétera, de su época, a principios del siglo XX, hace esta exhaustiva giro hacia el yo, ¿no? Por supuesto que Proust clausura la novela del yo, y estoy de acuerdo en que basta literatura del yo, después leer a Proust. Basta literatura del yo, vamos a leer a Proust. Digamos, no hay nada, no hubo ni habrá nada mejor, al menos en términos de narración de la primera persona, de un narrador protagonista, que esa novela fantástica, realista pero fantástica, de exploración en la propia subjetividad, que es también, además tiene de repente esta cosa muy ensayística y sociológica, ¿no? Entonces me parece que, otra vez, todo este excursus hacia atrás es para señalar que me parece que Carrel tiene esta línea, ¿no? Va en esta línea del realismo francés, y en estas dos dicotomías se la pueden pensar entre ensayo y narración, y entre primera persona, yo, o narrador omnisciente, ¿no? Bueno, la cuestión de la meditación, ¿no? Al final, Carrer recopila todas las definiciones respecto de la meditación, y principalmente, y para sintetizar, o quizá lo que me interesa mencionar acá, es que de algún modo, justamente, la disciplina del yoga lo que hace es impulsar a olvidarse del yo, ¿no? al desapego, ¿no? Hay una tensión ahí justamente con el yo, versus la literatura en general, y en particular esta literatura llamada de autoficción, o que trabaja con el material autobiográfico, o que más profundamente quizá es una investigación sobre el yo, es una investigación en la que el autor parece poner la carne, o eso nos hace creer, la carne y la sangre de su propia psiquiatría, más que psicología. Digo, esta literatura es una literatura en gran medida narcisista, ¿no? Y Carrer todo el tiempo está atravesado por esta tensión entre la meditación, que lo impulsa a despojarse de su yo, y la literatura y la propia narración, donde hay un elemento claramente narcisista, no solo, por supuesto, ¿no? Porque por un lado dice que que en un punto sí lo tienta el éxito y demás, que lo que dirán de él y demás, pero también dice, bueno, la literatura es lo que sé hacer, me gusta la satisfacción del trabajo bien hecho, ¿no? También hay algo noble en la literatura. Y después ahí hay como otro tema que me parece que es interesante, y que en ese sentido me parece que siempre la literatura, otra vez en estos términos de autonomía versus moral, ¿no? La literatura nos dice o no nos dice algo sobre el mundo. ¿La literatura es puro goce estético, o es también algo que nos emociona y nos lleva a querer hacernos preguntas sobre nuestra vida? Bueno, quizá podemos decir, la literatura es en alguna medida el arte de hacerse mejores preguntas, ¿no? Y una pregunta que flota todo el tiempo en Carrer es, tiene una estrategia en realidad él, que es la captatio benevolentia, captar la benevolencia del lector haciéndose el pobrecito, o en este caso haciéndose el malito, ¿no? La self-deprecation, es decir, yo soy malísimo, soy malo, soy malo, soy malo, ¿no? Es una técnica
convencimiento y de captación de la atención del lector. Pero bueno, es una pregunta que me hago otra vez, y también en términos de esto que dice Proust, citado por Carrer, ¿no? La familia de los nerviosos, ¿no? Una postulación posible de la literatura es el testimonio siempre problemático de la familia de los nerviosos, de los que tienen padecimientos psiquiátricos eventualmente, de los, entre comillas, locos, de aquellos que están fuera de la, comillas otra vez, normalidad. Probablemente de todos nosotros, lectores o autores, en la medida en que, bueno, ¿qué es ser normal? ¿No? Una terapeuta me dijo una vez, Santi, ¿sabes los esfuerzos que hace la gente para ser normal? Bueno, me parece que lo que interesa en Carrer es justamente ese recorrido por los infiernos con cualquier persona, creo que se puede identificar, ¿no? Entonces, ahí aparece esta pregunta interesante. ¿Se puede ser buena persona y ser buen escritor? ¿No? No lo sé, no tengo la respuesta, por supuesto. Y en realidad, como la respuesta a todas estas preguntas es sí y no, me parece, ¿no? Al menos mi experiencia en los talleres de escritura es siempre, y bueno, a alguien tenés que sacrificar, ¿no? Te tenés que animar a algo y jugar con algo que aunque escribas una novela de extraterrestres, alguien se va a ofender, digamos, ¿no? Porque si nadie se ofende, a nadie le interesa. Entonces, esta es otra pregunta que se hace por ahí Carrer. Y en ese sentido, ¿no? También hay otra, ¿no? Que es que va en paralelo. La literatura es edificante, nos hace bien leer o leer nos sirve para nada. Casi diría, incluso si uno tiene que buscar momentos bellos en Carrer, es difícil encontrarlos, ¿no? Y en ese sentido es más tiene una prosa media, o esa es mi impresión, seguramente ustedes tengan otra, media árida, se lee rápido, o quizá, a ver, para decirlo de otra manera, y eso es algo personal, ¿no? Pero él también lo pone en escena en esta otra dicotomía, que es la dicotomía entre prosa y poesía, ¿no? Yo siento que Carrer confía plenamente en la transparencia del lenguaje, en algún sentido. Confía plenamente en el acto de comunicación, digamos. No es una prosa transparente que de algún modo no tiene misterio. El misterio, él dice, soy un narrador de historias, no soy un poeta, ¿no? Y la narración, dice, es emitir juicio permanentemente. Y en ese sentido, entonces, la narración sería, bueno, un género que confía en la comunicabilidad. Mientras que quizá la poesía, y hacia el final, él se va hacia la poesía, no tuvo la oportunidad de ir a cotejar los originales, las traducciones de estos poemas, a mí me resultaron igual demasiado prosaicos, y miren que yo no soy un lector de poesía a quien no le interesa la poesía bien prosaica y llena de elementos bajos, pero me pareció otra vez poesía muy transparente en la cual el mensaje estaba claro, ¿no? Pero él en algún momento lo dice, la poesía tiene que ver más con el juego con la lengua y con confundirse en el lenguaje, ¿no? Y me parece que quizá eso es algo que Carrer no tiene. Él confía plenamente en el acto de comunicación, ¿no? Y en ese sentido es donde aparece otra tensión quizá, que es la tensión entre periodismo y literatura. Nicolás Gadano, hoy me decía en Twitter, me mostraba un fragmento de Javier Cercas, que son dos personajes, a quien Cercas es el Carrer español, o algo así, ¿no? A quienes van un poco de la mano. Los dos hicieron como un pasaje de la ficción, ¿no? Carrer menciona su libro El Bigote, que era más ficcional, a la no ficción, ¿no? A partir del adversario, él empieza con esta técnica que es muy clara otra vez. Para decirlo en términos técnicos literarios, es situación de enunciación y lo narrado, narración y lo narrado. Es decir, hay un personaje que es el escritor que se pone a investigar determinado tema. Así en el adversario está él, Emmanuel Carrer, poniéndose a investigar un asesino serial. Así él, en una novela rusa, está él yendo a investigar un tema en Rusia que se relaciona con un abuelo de él que estuvo implicado en el colaboracionismo en Francia. Así él, en el reino, mientras
dice que se pone en escena él, que tuvo unas crisis en las cuales en este libro abunda más. El Reino me parece, a mí es su mejor libro, me encanta, y tiene muchas líneas de continuidad con yoga. Y donde investiga el cristianismo primitivo, ¿no? Sobre todo las figuras de Pablo y Lucas, que son los que hicieron de algún modo posible que el cristianismo no fuera una secta olvidada dentro del judaísmo de pescadores analfabetos, sino, bueno, lo que terminó siendo, ¿no? Esa es la técnica. Se pone él a sí mismo investigando un tema que de algún modo u otro lo toca, ¿no? Entonces, otra vez la ambigüedad entre ficción y ensayo, o entre narración y ensayo. Son dos, ¿no? Entre ficción y crónica y entre narración y ensayo. Me parece que esas son dos como dicotomías con los que trabaja Carrer y a las que ha sido fiel. Cercas, que volvió a la ficción después de incursionar en un modelo muy parecido al de Carrer, ¿no? Se pone a sí mismo investigando un tema. Hay un libro de transición de Cercas, que fue el libro que lo llevó a la fama, Soldado de Salamina, en donde el personaje de Cercas es más ficcional, creo que no se llama Cercas, digamos. Después sí, ya se llama Javier Cercas, ¿no? Y como bien dice Carrer, cuando uno le cambia el nombre a los personajes reales, ahí empieza la ficción y la ficción abre muchas ventanas, ¿no? Bueno, es ese juego el que juegan estos escritores, y Cercas decía que ahora volvió a la ficción, no a la autoficción o a la ficción con material autobiográfico. Cercas decía, lo que pasa que yo hago literatura y Carrera hace periodismo, ¿no? No sé si polémica declaración de Cercas, descalificativa o qué. Por supuesto que ni el periodismo es peor que la literatura, ni la literatura es peor que el periodismo, son discursos distintos y distintivos. Justamente el periodismo se somete a ciertos criterios de verdad, ¿no? No, por supuesto, esto no quiere decir que, como decía un presidente argentino, no solo un medio en particular, sino todos, de un modo u otro, mientan, ¿no? Pero bueno, ahí está el problema. ¿Quién no miente? ¿No? Me parece que hay un momento crucial y clave de este texto. Ya casi, siempre me extiendo, siempre me quedan un montón de cosas por decir, pero ya casi llegando al final, en todo esto de verdad y ficción, que es el relato de Atik, ¿no? Uno de los refugiados, cuando le hace todo este relato fabuloso, ¿no? Es el momento en el que Carrera hace su excursión culpógena, ¿no? hacia la vida de los verdaderos víctimas del mundo. Y se acuerdan de este relato tremendo de este viaje que le hace este muchacho, ¿no? Que iban en el camión y estaban ahí atrás, bueno, en los barquitos, atrapados como sardinas, que el tipo le dijo que le iba a pegar un tiro, una cosa tremenda. Y en un momento le dice, bueno, y en un momento esta mujer que tenía un bebé le hizo caso a los tipos que lo llevaban y dejó al bebé en medio de la montaña a merced de los buitres, ¿no? Y después Carrer dice que habla con una mujer de una ONG que le relativiza la verdad de ese relato, ¿no? Le dice, bueno, todos los muchachos refugiados para obtener su condición de tales, para obtener la protección, hacen este mismo relato. Todos incluyen el elemento tremendo, clave, evidentemente, en la narración, de que hubo un bebé abandonado, ¿no? De que una madre abandonó a su bebé. Y esta mujer de la ONG le dice, o de la organización humanitaria le dice, no puede ser que todas las veces abandonen a un bebé, ¿no? Quizá alguna vez pasó. Es decir, que ahí hay como otro tema, y wow, se relaciona con lo que vengo hablando, ¿no? Que es la relación entre las buenas intenciones y la literatura, ¿no? Ahí hay alguien que con buenas intenciones, pícaro, miente, ¿no? Para obtener compasión, ¿no? Y ahí como casi hay un momento de puesta en abismo, de literatura dentro de la literatura, ¿no? Eh, bueno, ya casi terminamos. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren
pasemos a algunas preguntitas. A ver, no, una cosita más, ¿no? Me parece que lo último que digo, cuando su editor Paul muere, él hace esta reseña de este editor y cuenta su relación con este escritor, no me acuerdo cómo se llama, Camus, ¿no? Pero Renaud Camus, que bueno, había devenido fascista, y cuenta cómo era Paul como editor. Y dice, Paul consideraba que un libro era algo orgánico, que se toma o que se deja, no algo que se formatea. Estaba convencido de que a menudo lo que se consideraban defectos, cuando se los somete a examen, revelan ser, con la perspectiva, lo que hace que un libro sea el más singular e inimitable. Me parece que ahí hay una postulación muy linda y muy romántica también de la literatura, ¿no? La idea de que lo literario viene del error y de que en el fondo no hay tal cosa como una obra maestra, sino que lo que constituye a una obra en literaria son sus errores, ¿no? Y en el mismo sentido, después Carrer hace una especie de clasificación entre lo que él llama los artistas del control versus lo que yo llamaría, y en esto se incluye el propio Carrer, los artistas del proceso, los artistas cuya obra es poner en escena el propio proceso de escritura, ¿no? Dice, son dos familias. Entre la idea que uno se hacía antes de rodar la película y el resultado final hay una diferencia más o menos grande. Si es pequeña, el filme es un éxito. Si es muy grande, es fallido, ¿no? Esta es la teoría de Poe, la teoría de que uno tiene la idea de la obra antes de escribirla, ¿no? De que sabe a dónde va a llegar. Él la llama la teoría del control. Así piensan los artistas del control, los demiurgos que como Hitchcock o Kubrick se proponen adaptar la realidad a su voluntad y a su sueño, ¿no? La idea de que el artista adapta la realidad a su voluntad o su sueño, ¿no? Para otros, en los que me cuento, es al revés. Cuando menos se parece la película o el libro a lo que habían imaginado, cuanto más largo y caprichoso se revela el camino entre el punto de partida y el de llegada, cuanto más les sorprende el resultado, más contentos están, ¿no? La idea de que escribir es abandonarse a un proceso sobre cuyo resultado yo no tengo control. Y me parece que ese es el éxito de Carrer, ¿no? Y es el punto donde se juntan meditación y literatura, y también vida y literatura, ¿no? Esta idea de entregar otra vez su cuerpo y su salud a la literatura de algún modo, ¿no? A este autoanálisis feroz que tiene mucho autocastigo, para ver qué resulta, ¿no? Una escritora que a mí me gusta mucho, americana, se llama Rivka Galchen, ahí digo el nombre, en un libro escrito también en fragmentitos muy breves, muy lindo, que se llama, mi memoria está peor, bueno, si alguien se acuerda, dígalo por ahí, seguro que Patricio, Pato, te acordás vos, pequeñas labores. Dice que bueno, que escribiendo había encontrado su lado oculto y que ese lado oculto no era su lado verdadero, ¿no? Proust dice también, o dice en realidad lo contrario, dice, hay dos yo, el yo mundano, el yo social y el yo que escribe, que es el objeto de esta investigación, que es mi novela. Bueno, ese yo no tiene nada que ver con el yo mundano. Son como las dos posturas, ¿no? La idea de que uno construye versus la idea de que, bueno, de que la realidad se mezcla con la ficción, ¿no? Y me parece que otra vez, nada, eso es Carrer principalmente, ¿no? Y eso es donde puede ser conmovedor, que quizá no es un autor, es un autor que primero te irrita, entonces es difícil a veces empatizar con él, ¿no? Pero esta investigación sobre sí mismo me parece que es una posibilidad sin duda interesante para la literatura y en la que él lleva a cabo, ¿no?